Ya está y no lo quiero hacer esperar. Doctor en Historia en la UBA, profesor titular en la Facultad de Filosofía y Letras y también en Sociales, es investigador de CONICET y además es un tipo con el cual siempre me gusta charlar. Su nombre es Alberto Lettieri. Alberto, Dante Palma te saluda, buen día. ¿Cómo estás, Dante? Muy buenos días. Una alegría escucharte, Alberto. Igualmente para mí. ¿Sabes que estaba ahí repasando la cantidad de libros, publicaciones que tenés y corregime, pero noté que especialmente hacia lo que fue el fin del kirchnerismo, trabajaste mucho la cuestión de la batalla cultural. Entonces, me interesaba preguntarte qué lectura tenés de la batalla cultural hoy en 2021, es decir, ¿el kirchnerismo ganó esa batalla o todo lo contrario, la ganó el macrismo cuando justamente en 2016 triunfa en la elección? ¿La situación es distinta en 2021? ¿Qué mirada tenés? Mirá, yo creo que el primer error es, digamos, si bien el término batalla cultural remite a Gramsci, en realidad yo creo que aquí se pensó que la batalla era en algún gesto ocasional, pero no una verdadera revolución, una verdadera transformación cultural que debíamos dar. Y me parece que fue algo absolutamente incompleto. Entonces, mientras se hacían algunos gestos, por ejemplo, se reivindicaban a algunos próceres o algunas situaciones históricas, los contenidos educativos seguían prácticamente siendo los mismos, la historia oficial era la que seguía enseñándose en los colegios y sobre todo en los profesorados, a no ser por la voluntad individual de algunos docentes y la inquietud de algunos alumnos, ¿no? Me parece que esa batalla cultural se perdió drásticamente y la consecuencia la estamos viendo hoy en día, ¿no? En el hecho de que, digamos, si estamos aceptando que podemos gobernar a partir de lo que son las relaciones de poder concretas, me parece claramente el proyecto o la propuesta de batalla cultural está absolutamente archivada. Alberto, también me consta que trabajaste la tradición, digamos, liberal, que si querés que culmina en el neoliberalismo de la actualidad, y por supuesto también trabajaste la mirada, lo que podríamos llamar nacional, federalista y popular. Entonces la pregunta sería si sigue teniendo sentido pensar que la actualidad argentina puede entenderse a partir de la disputa entre estas dos fuerzas que vienen disputándose, si querés, desde hace más de 200 años. Mira, yo creo que, a ver, me parece que de fondo sí, que existen dos grandes proyectos de país. Lo que pasa es que uno es ese proyecto de país para todos, digamos, que integre al conjunto, un país que de alguna manera tenga una perspectiva latinoamericana, donde el Estado tenga un papel fundamental en la compensación de las desigualdades, que trabaje activamente por la integración social, que garantice el ascenso social, y otro que es lo inverso, ¿no? Ahora, el punto es que me parece que en tanto a que el proyecto colonialista, el proyecto individualista, el proyecto de una Argentina agraria y demás, está sobre representado políticamente, no encuentro claramente una referencia política potente como alternativa hegemónica para el otro modelo, para el modelo que tiene que ver con una Argentina digna y soberana. Alberto, te pregunto, porque lo charlé con otros entrevistados, ¿cuál es tu mirada acerca del gobierno de Alberto Fernández en relación al peronismo? Es decir, ¿el gobierno de Alberto es el gobierno peronista posible de estos tiempos? Este gobierno de Alberto que él mismo define como socialdemocracia, ¿es el gobierno posible que se pueda dar el peronismo? Si querés, como en otros momentos, alguien podría decir, bueno, en los 90 el gobierno posible del peronismo era un gobierno neoliberal. Hoy podríamos decir que este es el único posible o habría otras maneras o otras formas de gobierno peronista. Mira, yo creo que tendríamos que definir qué entendemos por peronismo, porque
Creo que el peronismo de alguna manera se muere con Perón y lo que surgen son distintas alternativas que pretenden capitalizar o apropiarse de la tradición histórica del peronismo. Entonces, por esa razón, alternativamente vos tenés gobiernos como el de Carlos Menem, o el de Néstor, o el de Cristina, o eventualmente ahora el de Alberto, que de alguna manera tratan de recuperar ese capital político y esa tradición. Pero en términos concretos, Perón fue muy claro en este sentido y planteó que siempre la política era política contemporánea y era necesario actualizar la doctrina, los contenidos y también las estrategias de acuerdo a las relaciones de fuerza que había en el contexto internacional. El problema es que no surge, después de la muerte de Perón, nadie ni ningún espacio que tenga la legitimidad suficiente como para llevar adelante este proceso de actualización. Por eso hoy nos encontramos con que hay distintas opciones en términos políticos que dicen hablar en nombre del peronismo, pero claramente tienen poco que ver con lo que es la doctrina del peronismo. Además, Perón elaboró una doctrina en el año entre el 43 y el 47 o el 50, digamos, luego la reinventa, la actualiza en los años 60 y 70, pero evidentemente el mundo es otro. Y el primero en darse cuenta de eso era el propio Perón, la necesidad de no quedar anquilosados, de que el peronismo no se convirtiera en una religión, sino que fuera una herramienta potente de transformación. Y a mí me parece que ahí está el problema. Evidentemente este es un gobierno con peronistas, pero no podría identificarlo como un gobierno del peronismo. ¿Podés desarrollar más eso? ¿En qué sentido? Creo que el peronismo es un componente de una alianza más amplia, como es el caso de el Frente de Todos. El Frente de Todos es una alternativa de poder que se articula a partir de actores y de espacios políticos que estuvieron enfrentados en el pasado con un objetivo común que fue la derrota electoral de Mauricio Macri, pero sin un programa concreto de acción, por lo cual vemos reiterados cortocircuitos. Ayer vimos uno terrible, por ejemplo, con lo de Ginés. Y evidentemente el hecho de tener que estar negociando constantemente dentro de una coalición donde la disputa por los espacios de poder a veces tiene una crueldad que es muy superior a la disputa con la oposición, dificulta muchísimo la gobernabilidad. Y aquí tenemos, creo, el gran problema, y es que buena parte de los actores que componen el Frente de Todos no vienen de ni siquiera reconocen una tradición peronista. Entonces creo que los valores, el modelo de país, en realidad, si uno se pregunta, creo que al gobierno le falta un relato y también le falta la definición de una utopía. Entonces claramente se dedica a administrar la miseria en un contexto que es comprensible porque, bueno, venimos de la herencia del macrismo y luego tuvimos la pandemia, pero efectivamente me parece que yo desearía ver más peronismo en el gobierno de lo que ocurre, pero también entiendo que es un espacio segmentario donde hay actores que tienen visiones muy diferentes sobre la realidad y por eso redunda a veces en quitarle efectividad o potencia. Fíjate que el gobierno ha tenido que avanzar en ciertas iniciativas que no pudo sostener, que fueron cuestionadas al interior de la propia coalición. Entonces, también las condiciones históricas y el contexto internacional ayudan muy poco como para poder definir claramente un horizonte, pero es muy difícil articular una política que no se limite a administrar las relaciones de poder si vos no tenés un proyecto de la coalición gobernante que sea compartido por el conjunto de los participantes. Estamos hablando con el doctor en Historia, Alberto Letieri. Alberto, en relación a esto que venís planteando, el peronismo claramente tiene una tradición frentista. Entonces, brevemente, porque entiendo que la respuesta podría ser amplia, pero ¿qué diferencias y qué similitudes encontrás con los frentes que históricamente llevaron al peronismo al poder en el pasado? Que en los frentes anteriores en los que el peronismo articuló,
la conducción en términos hegemónicos, por lo menos hasta la muerte de Néstor Kirchner, la tuvo el peronismo. Y me parece que a partir de la muerte de Néstor se da un cambio en lo que tiene que ver con las relaciones de poder al interior de ese frente, en el cual el peronismo pierde esa capacidad hegemónica y aparecen instancias de renovación, que no digo que sean mejores ni peores, sino que claramente responden a tradiciones que no son estrictamente las del peronismo. Uh-huh. Ahora, y para ir cerrando, te quería preguntar, porque yo también, para que no te conoce, hace años que venís interviniendo en medios, en los debates públicos, y a propósito de eso, quería preguntarte, porque entiendo que has trabajado también la cuestión de la opinión pública, y eso me interesa. ¿Cómo se construyó la opinión pública en Argentina, especialmente desde el siglo XIX? ¿Y qué rol cumplió ahí el periodismo? Porque en general hay muchas elaboraciones que se hacen acerca del rol del periodismo en la actualidad, pero pocos que conectan con los orígenes y especialmente con la construcción de la opinión pública. ¿Vos podés contarme eso? Brevemente, digamos que el periodismo nace como a la política de facciones o de partidos puntualmente, razón por la cual el concepto de periodismo independiente no le cabe. Luego aparece una prensa comercial, pero que de todas maneras tampoco es independiente, sino que depende de intereses corporativos o de los intereses de los anunciantes. Ahora, evidentemente el problema era después de la caída de Rosas, un pequeño grupo bendecido desde el exterior y por el poder económico internacional, intenta legitimar su derecho al gobierno, a través de las urnas, que era lo que estaba instalado, pero a través de la práctica del fraude, porque le resultaba imposible obtener una mayoría en una sociedad que mayoritariamente revistaba la opción del federalismo, del Partido Federal. Entonces, lo que se intenta plantear en este caso es más bien sostenerse antes que en la legitimidad del origen, en la legitimidad del contenido, ¿no? Es decir, tratar de justificar las acciones de gobierno, que en general eran antipopulares, a través de presentarlas como demandas de la opinión pública. Ahora, esa opinión pública en la cual se referencia este periodismo que está indisolublemente vinculado con un modelo de país dependiente, colonial y demás, esa opinión pública es una opinión que está restringida a la ciudad de Buenos Aires y que en realidad se la presenta como la expresión de la civilización, del progreso, de la modernización. Yo veo enormes similitudes, por ejemplo, en el discurso del PRO aquí en La Cava, respecto de lo que era ese periodismo y esos sistemas de legitimación discursiva, ¿no? Entonces, esa opinión pública en realidad no referencia al pueblo, sino que referencia a determinados sectores de las clases propietarias o sectores burgueses en ascenso que, están interesados en la concentración de la riqueza, en la consolidación de un orden antipopular y básicamente en una Argentina agroexportadora con un altísimo nivel de exclusión social. Alberto, te mando un abrazo grande y gracias por estos minutos. No, por favor. Muchas gracias, Dante. Un gran abrazo. Escuchamos entonces a Alberto Lietieri, que es doctor en Historia por la Universidad de Buenos Aires, también es profesor titular en la Facultad de Filosofía y Letras, también en Sociales de la misma universidad, además es investigador del CONICET, como ustedes habrán oído, un tipo interesante que además ha trabajado distintos aspectos que están conectados con las discusiones actuales, ¿no? Primero la cuestión de la batalla cultural y la hegemonía, sí, ese tipo de disputa y es una discusión que a mí me parece que es válida porque tanto que se habló, especialmente en lo que fue el gobierno de Cristina, de dar la batalla cultural, especialmente a través de los medios de comunicación, qué significó eso, hasta qué punto de repente esa parecía una batalla ganada, y de repente el gran golpe que da el macrismo, es decir, esta cuestión de que
ante un supuesto triunfo en la batalla cultural, parecía impensable que luego la gente votara mayoritariamente un proyecto como el de Macri, encarnado por Macri además, ¿no? Así que en ese sentido me parece que lo que nos decía Lettieri es interesante. Y después esa cuestión que los historiadores conocen bien también, como de los dos grandes modelos de país, hasta qué punto llegan a la actualidad, además de lo que aparecía en este último comentario respecto de la opinión pública, ¿no? ¿Cuántos de los debates de la actualidad podrían saldarse conociendo un poquito la historia, especialmente leyendo acerca de los orígenes del periodismo? Digo, el Día del Periodista está vinculado a Mariano Moreno. Si algo que no hacía Mariano Moreno era periodismo independiente, como decía Alberto recién, era periodismo de facción. O sea, esta idea de, pues yo tengo un conjunto de ideas y, las expreso a través de un periódico. En ningún momento se me ocurriría decir, este periódico pretende poner en juego las distintas ideas que hay en el mundo de la opinión. No, hago este periódico para volcar mis ideas de manera absolutamente sesgada, si quieres, ¿no? Sin ningún tipo o sin ninguna intención de ocultarlo. Y después, bueno, claro, por supuesto, todo lo que ocurre, especialmente ya en la segunda mitad, especialmente en las últimas décadas del siglo XIX, donde empieza a configurarse esta idea de periodismo, Alberto lo llamaba comercial, sí, pero donde empieza a aparecer esta idea de un periodismo como que se corre de la facción y que establece los principios que en realidad hasta el día de hoy se siguen discutiendo, más allá de que quien hoy defienda un periodismo independiente y que ponga la cara y que lo diga, bueno, que hay un montón, pero es difícil mirarlo y no mirarlo sin una mueca de risa, ¿no? Sin una mueca de cierto patetismo, en fin.